Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a desgranar algo que ha dejado a muchísima gente con la boca abierta, literalmente. El título lo dice todo, Mert Afra cara a cara, el final te dejará boquiabierto. Y créanme, no es una exageración. Vamos a sumergirnos en una historia que ha generado un montón de debate, especulación y, sobre todo, sorpresa. Si son nuevos por aquí y disfrutan de contenido que los hace pensar y los mantiene al filo del asiento, este es su lugar. Les recomiendo encarecidamente que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden nada de lo que traemos semana tras semana. Porque hoy, prepárense porque lo que viene es, bueno, ya verán. Vamos a ponernos en contexto rápidamente. La historia de Mert y Afra ha sido un fenómeno en sí mismo. Dos personalidades, dos trayectorias, que de alguna manera se cruzaron de una forma que nadie, absolutamente nadie, pudo prever. Hablamos de encuentros que parecían destinados, de situaciones que se desarrollaron con una intensidad casi cinematográfica. Desde sus primeros roces hasta los momentos cumbre, cada paso parecía cuidadosamente orquestado, o quizás terriblemente azaroso. Y es ahí donde reside gran parte del misterio y la fascinación. ¿Cuánto de esto era planeado? ¿Cuánto era espontáneo? La narrativa que se ha construido alrededor de Mert y Afra nos ha llevado por caminos de ilusión, esperanza, e incluso cierta desconfianza. Hemos sido testigos de conversaciones, de miradas, de gestos que muchos han interpretado de mil maneras distintas. La forma en que se presentaban al mundo, la imagen que proyectaban, creaba una expectativa. Y esa expectativa, amigos míos, es un terreno fértil para sorpresas monumentales. La pregunta clave que ha flotado en el aire para todos los que han seguido esta historia es ¿cómo iba a terminar todo esto? Tantas teorías, tantas hipótesis, tantas esperanzas depositadas en un desenlace. Algunos esperaban una reconciliación, otros un alejamiento definitivo y otros, bueno, algo mucho más complejo. Y es que la dinámica entre Mert y Afra era peculiar. No era una relación sencilla, de esas que se entienden a la primera. Tenía capas, tenía matices, tenía ese ingrediente secreto que a veces te hace amar y odiar al mismo tiempo. Y mientras observábamos intentábamos descifrar las señales, buscar los indicios que nos llevaran a la verdad. A veces creíamos tenerlo todo claro, que el camino estaba trazado y el final era predecible. Pero ahí estaba la genialidad o la crueldad del destino para demostrarnos lo equivocados que estábamos. Y es aquí donde llegamos al clímax, al punto crucial que ha hecho que este final sea tan comentado. El enfrentamiento cara a cara. Imaginen la escena. Dos personas con un pasado, un presente lleno de tensiones, y un futuro incierto, encontrándose. No en un lugar cualquiera, sino en ese momento exacto donde las palabras sobran y las miradas lo dicen todo. Se dice que en ese encuentro se develaron verdades. Verdades que habían estado ocultas, enterradas bajo capas de orgullo, miedo o malentendidos. ¿Qué se dijeron? ¿Qué se mostraron el uno al otro? Las filtraciones, los rumores, las interpretaciones de terceros han alimentado la leyenda, pero la realidad, la verdadera confrontación, es algo que ha dejado a muchos sin palabras. Pensemos en las posibilidades. ¿Fue un momento de revelación catártica? ¿Un ajuste de cuentas definitivo? O quizás algo mucho más sutil y devastador, donde la verdad no se gritaba, sino que se susurraba, dejando una marca imborrable. La boquiabierto del título no es casualidad. Se refiere a esa sensación de incredulidad, de asombro que te deja con la mandíbula desencajada. Y eso, señoras y señores, es exactamente lo que ocurrió. El final de la historia de Mert y Afra no fue un simple punto final, sino un signo de interrogación gigante o quizás, un punto suspensivo que nos invita a seguir pensando. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es la identificación. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado en una situación similar, con relaciones complejas, con finales inesperados, con esa sensación de que las cosas no salieron como esperábamos. Y ver a Mert y Afra navegar por esas aguas turbulentas nos refleja de alguna manera. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre nuestras propias historias. La forma en que se enfrentaron a sus circunstancias, a sus emociones, a sus errores, es algo que resuena. Y cuando el final llega, y no es el que se imaginaban, se produce esa reacción visceral de sorpresa. Analicemos los elementos clave que llevaron a este desenlace impactante.
Primero, la construcción de expectativas. Durante mucho tiempo se alimentó una narrativa, se crearon escenarios, se generaron hipótesis sobre cómo sería su relación y cómo terminaría. Esta anticipación es crucial para el impacto del final. Cuando algo que se ha estado construyendo mentalmente durante tanto tiempo explota de una manera inesperada, la sorpresa es mucho mayor. Segundo, la complejidad de los personajes. Mert y Afra no eran figuras unidimensionales. Tenían motivaciones ocultas, secretos, contradicciones. Esta profundidad hace que sus acciones, y por ende su final, sean más impredecibles y por lo tanto, más sorprendentes. Y tercero, el timing. El momento en que ocurrió este encuentro cara a cara, la forma en que se desencadenaron los acontecimientos previos, todo contribuyó a crear la atmósfera perfecta para un final que dejara a todos helados. ¿Qué significa este cara a cara en términos prácticos? Implica una conversación directa donde se expusieron todos los trapitos al sol. ¿O fue más bien un encuentro simbólico, donde sus acciones y decisiones hablaron por sí solas? La ambigüedad es parte de la magia. El misterio rodea los detalles exactos, y eso permite que cada uno de nosotros complete los huecos con nuestra propia imaginación, con nuestras propias conclusiones. Y es precisamente esa libertad de interpretación lo que hace que la historia perdure en nuestra memoria. Hemos visto cómo la audiencia se ha dividido. Unos defienden una versión, otros otra. Algunos creen que Afra tuvo la culpa, otros que Mert fue el responsable. Y luego están los que señalan a terceros, a influencias externas que moldearon el curso de los acontecimientos. Esta diversidad de opiniones es una prueba de la riqueza de la narrativa y de la forma en que ha impactado a tantas personas. El final no es un punto final claro y conciso, sino un catalizador de conversaciones, de reflexiones, de debates. Y eso en sí mismo es un tipo de éxito. Piensen en las lecciones que podemos extraer de la historia de Mert y Afra. Quizás nos enseña sobre la importancia de la comunicación, sobre las consecuencias de los malentendidos, sobre la dificultad de las relaciones humanas. O tal vez nos habla de la resiliencia, de la capacidad de superar las adversidades, de la posibilidad de reinventarse. Cada uno de nosotros puede encontrar un mensaje diferente, una enseñanza particular, que se ajuste a nuestra propia experiencia. Y es que al final del día, lo que nos atrae de estas historias no es solo el drama o la sorpresa, sino la humanidad que hay detrás. La vulnerabilidad, los miedos, las esperanzas, los errores. Mert y Afra con sus luces y sus sombras, nos recuerdan que todos somos seres complejos, capaces de lo mejor y de lo peor. Y que el camino de la vida está lleno de giros inesperados, de finales que nos dejan sin aliento. Así que resumiendo todo este recorrido por la impactante historia de Mert y Afra y su final que nos dejó boquiabiertos, podemos decir que hemos explorado la construcción de expectativas, la complejidad de los personajes, el poder de la ambigüedad y la resonancia emocional que ha tenido esta narrativa en tantas personas. Hemos sido testigos de cómo un cara a cara puede desatar un torbellino de reacciones y cómo un final inesperado puede ser el comienzo de nuevas interpretaciones y debates. La historia de Mert y Afra no es solo un relato, es un espejo donde podemos vernos reflejados, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan apasionante. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber sus propias opiniones sobre este final. ¿Qué les pareció? ¿Los tomó por sorpresa? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente sucedió? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de irnos, no olviden lo que siempre les pido. Si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de más contenido que los haga pensar y los mantenga entretenidos, por favor, denle a ese pulgar arriba, compartan este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.